Yo quiero en esta oportunidad, primeramente, saludar a todas las mamitas que nos están viendo por las redes, enviarles un saludo especial, decirles que son un tesoro del Señor, son una gran bendición y adelante, en medio de la crisis, del problema que justamente en este momento está enfrentando, no tengas miedo, el Señor pelea por ti. Y a cada uno de ustedes también, mis mamitas, el Señor pelea por usted cada batalla. El Señor está con nosotros. Y vamos a prepararnos para la palabra que el Señor nos ha dispuesto para en esta oportunidad. Quiero hablar sobre el caso de una mujer que cuando nosotros nombramos o decimos su nombre o escuchamos su nombre, lamentablemente lo que hacemos inmediatamente es relacionarla con un episodio oscuro en el que ella fue involucrada por causa del afamado rey David. ¿Ya saben de quién estoy hablando? Betsabé, ¿sí? Betsabé. Y quiero por favor que escuche lo que dice el relato bíblico allí en primer libro de Reyes, capítulo 1, versículos 15 al 21, y después me voy a saltar a los versículos 28 al 31. La tarea que les queda a ustedes, y especialmente a las mamitas, es leer todo el capítulo 1 del primer libro de Reyes. Preste atención lo que dice el texto allí en la Nueva Traducción Viviente. Entonces Betsabé entró en la habitación del rey. David era ya muy viejo y Abisac lo cuidaba. Betsabé se inclinó ante él. ¿En qué te puedo ayudar?, le preguntó el rey. Y ella le contestó: mi señor, usted hizo un juramento, diga conmigo juramento, delante del Señor su Dios cuando me dijo: te aseguro que tu hijo Salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono. Sin embargo, Adonías se proclamó rey y mi señor el rey ni siquiera se ha enterado. Ha sacrificado gran cantidad de ganado, terneros engordados y ovejas, y ha invitado a todos los hijos del rey a la celebración. También invitó al sacerdote Abiatar y a Joab, comandante del ejército, pero no invitó a su siervo Salomón. Y ahora, mi señor el rey, todo Israel está esperando que usted anuncie quién será el próximo rey. Si no toma alguna medida, mi hijo Salomón y yo seremos tratados como criminales en cuanto mi señor el rey haya muerto. Puntos suspensivos. Versículo 28. Entonces el rey David respondió: llamen a Betsabé. Digan conmigo: llamen a Betsabé. Así que Betsabé volvió a entrar y se quedó de pie delante del rey. Y el rey repitió su juramento: tan cierto como que el Señor vive y me ha rescatado de todo peligro, tu hijo Salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono este mismo día, tal como te lo juré delante del Señor, Dios de Israel. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con el rostro en tierra y exclamó: que viva por siempre mi señor el rey David. Padre, te pido con todo mi corazón que la sencillez de la palabra que hoy va a ser entregada impacte profundamente el corazón de cada uno de los que nos encontramos aquí, en especial de las mamitas que están aquí y que también nos están viendo a través de esta transmisión. Proclamamos en el nombre de Jesús que tu palabra es espíritu y vida y por tanto surte un efecto de acuerdo a tu propósito para el cual hoy la envías a nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén y amén. Les decía que lamentablemente vemos o relacionamos a Betsabé con un episodio vergonzoso, adulterio. Sin embargo, hay algo que nosotros debemos tener muy presente, y es que para la cultura judía los nombres son reveladores de carácter y de destino para una persona. Los nombres no son casualidad. Resulta que estuve investigando en el gran diccionario enciclopédico de la Biblia y encontré que Betsabé significa hija del juramento. Ahora sí entiende por qué le dije que repitiera esa palabra, juramento. ¿Qué significa Betsabé? Hija del juramento.
Y esto entonces, el significado de su nombre, nos entrega una explicación muy interesante del por qué la tradición judía dice que Betsabé compuso y recitó el Proverbio 31. Interesante. Para los judíos, para la tradición judía, el Proverbio 31 lo escribió ¿quién? Betsabé. ¿Cuál fue el propósito de Betsabé escribir este proverbio según la tradición judía? Prácticamente escribirle a su hijo Salomón, que había tomado la decisión de casarse con la hija del faraón, escribirle un reproche. Es como escribiéndole: mira, te voy a decir cuáles son las características de la mujer virtuosa y compare a ver si la hija del faraón lo es. Los rabinos describen a Betsabé como una mujer de alta cultura, como una mujer de amplios conocimientos, a cuya sabiduría debía Salomón mucho de su afamada sabiduría. Y no es para menos. Yo le preguntaba a mi esposa, definitivamente algo tuvo que ver, ¿cierto? El rey David, para que de entre todas las mujeres que él tenía, dentro de todo el harén que él tenía, porque él tenía bastantes concubinas y también esposas, tuvo muchos hijos, y muchos de ellos fueron Adonis. De hecho, uno de sus hijos, que es el que está precisamente en este momento queriendo quitarle el trono a Salomón, Adonías. La palabra Adonis se utiliza en la mentalidad griega, es para referirse a un triple papito, ¿cierto? Y la Biblia registra que Adonías era un hombre supremamente hermoso, lo mismo que le sucedió con Absalón, otro hijo de David. O sea, el molde de David era muy bueno. La Biblia dice que David también era de hermoso semblante, ¿sí? Era un papazote, como dicen algunas. Entonces, estoy diciendo esto porque en ese entorno uno se pregunta: ¿por qué David, de entre todas las mujeres y entre todos los hijos, le jura por el Señor, que lo ha protegido durante toda su vida de tantos peligros? Le jura y le dice: mire, es a tu hijo, al tuyo, al que le voy a dar mi trono. Él es el que se va a sentar en mi trono. Yo creo que no fue tanto por su hijo, fue por lo que vio en quién, en Betsabé. Cuando alguien ve a su hijo, a su hija, ¿qué están viendo en ti, madre? Es importante mirarlo. Ahora, pregúntese esto: ¿qué hubiese sucedido en la vida de Salomón si esta mujer sabia, entendida, obediente, diligente, detecta el peligro y sin embargo, aunque lo detecta, no hace nada? ¿Qué hubiese pasado si, a pesar de que ella nota que Adonías está sublevándose para tomar a la fuerza el trono, qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese sido de su hijo Salomón? Hubiese muerto. No hubiésemos conocido de la tal sabiduría de Salomón, ni de sus 1000 mujeres, ni de sus caballerizas, ni de tanta riqueza y opulencia, cual nunca la ha habido con un rey, ni la tendrá jamás un rey. Entonces me pregunto: ¿qué peso tiene en la vida de un hijo una madre que ayuda a forjar desde los primeros años de su vida el destino que Dios le ha prometido? ¿Qué peso tiene una madre en la vida de su hijo? Mamitas, por eso es tan importante usted cómo se conduce, cómo se comporta, cómo modela usted su vida frente a sus hijos. Sí, nosotros los padres tenemos influencia, pero la tarea principalmente de los padres sobre los hijos es para generar identidad. Pero la tarea de las madres es empezar a desarrollar un carácter. Bueno, yo les voy a decir lo siguiente: mire, las madres son seres fundamentales en la vida de los hijos porque cumplen básicamente 3 funciones en los hijos. ¿Cuáles son? La primera, ser formadora de almas. Y si quiere, escríbalo, por favor. Usted, mamá, tiene que saberlo. La primera es ser formadora de almas. ¿De cuáles almas? La de sus hijos. Segundo, ser alentadora intencional. Ser alentadora intencional.
Cuando su hijo pequeño o su hija pequeña se golpea, mire, yo tengo muy buena relación con mis hijos, pero cuando de pronto uno de ellos se raspó, se cayó, ¿a quién van a buscar inmediatamente, en primera instancia? A la mamá. El instinto materno, ¿sí?, se activa en el corazón del hijo que está herido, de la hija que de pronto se cayó, y va a buscar ¿a qué? A mamá, porque hay un regazo que genera esa seguridad, ¿sí? Entonces sabe que siempre va a encontrar aliento intencional en su mamá. Y en tercer lugar, ser administradora de disciplina. Por eso es tan importante que las mamitas sean muy hacendosas, ¿sí?, sean muy disciplinadas. ¿Sí se ha dado cuenta que una de las estrategias de la ideología de género es empezar a atacar la verdadera femineidad? ¿Sí? Y mostrar todo lo que realmente constituye el alma femenina y el alma de una madre, mostrarlo como eso es la cultura patriarcal, machista, la que ha dominado por milenios. Eso hay que cambiar toda esa tontería. Y no saben que están atacando nada más ni nada menos directamente el diseño del Creador. Eso lo puso Dios en ustedes, madres. Ustedes son administradoras de disciplina. Ahora, yo quiero enfocarme en esta charla, sobre todo en la primera función fundamental de ustedes: ser formadora de almas. En otras palabras, ser forjadoras de destino. Ese es el título que he dado a esta prédica: forjadoras de destino. Entonces, como vamos a hablar de almas, forjadora de almas o forjadoras de destino, tenemos que hablar también del carácter. Y cuando hablamos del carácter, pues tenemos que mirar a ver cómo estamos trabajando el área de nuestra mente, de nuestra voluntad y de nuestras emociones, porque ahí es donde se encuentra el área almática, ¿sí? El área almática está relacionada con el mundo pensante, el mundo volitivo y el mundo emocional. Allí es donde se encuentra también la sede de la conciencia, en la parte almática. Pero tenemos un problema, y de hecho es grave ese problema al respecto. Y es que aunque venimos con esta composición ya lista, es decir, ya todos venimos con alma, con mente, voluntad y emociones, ya venimos ahí con ese paquete. Pero resulta que venimos sin la presencia del Espíritu Santo llenando nuestra alma. Y como venimos sin esa presencia del Espíritu Santo, entonces somos corruptos. Somos personas entonces dominados por deseos carnales. Y lo más triste, venimos a esta tierra separados de Dios. Y por eso es que hay tanto trabajo que hacer en el alma de un hijo, porque así es como vienen, ¿sí? Hay que forjar las cosas que necesitan ser forjadas. Y entonces, como venimos en esta situación, pues obviamente el tema de la conciencia, que es la encargada de dictaminar juicios correctos frente al bien y frente al mal, pues está afectada. El alma está afectada por el pecado. Y entonces terminamos viviendo fuera de la voluntad de Dios. Y por eso, si las madres no cumplen con esa tarea de ser forjadoras de almas, forjadoras de destino, en poco tiempo, ¿qué va a pasar? Estos días estamos viendo cómo hay en uno de los países latinoamericanos una cárcel donde hay más de 68,000 pandilleros y ya está llegando a 70,000. Y uno se queda viendo toda esa cantidad de personas y uno dice, ¿qué sucedió aquí? Y la tendencia es echarle la culpa a los gobiernos, a la falta de oportunidades, pero en primera instancia deberíamos preguntarnos, ¿qué pasó allí en el hogar? ¿Qué pasó allí con esas Betsabé? ¿Qué sucedió? Hay una urgente y apremiante necesidad de nuestra alma de ser despertada, de ser reprogramada para poder activar el propósito divino en cada uno de nosotros. Y la única manera de poder activar ese destino divino, ese propósito divino, es a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma. Y las madres aquí juegan un papel fundamental, eso lo vamos a ver ahorita. Las madres juegan un papel fundamental para forjar el destino de Dios en sus hijos. Y es inspirarlos a que puedan convertirse a Jesucristo. Nuestros hijos tienen que conseguir esa bendición, la bendición del nuevo nacimiento. ¿Saben por qué?
Porque es que Cristo es el único que puede lograr que nuestras mentes indómitas no se conviertan en territorio fértil del enemigo. Solamente Cristo puede hacer eso, que nuestra mente no se convierta en ese terreno para Satanás. Solamente Cristo es el que puede doblegar nuestra voluntad y apasionarla por verdaderamente hacer lo que a Él le agrada. Solamente Cristo. Solamente Cristo es el que puede estabilizar nuestras emociones antes de que éstas terminen metiéndonos en terribles problemas. ¿Cuánta gente se ha metido en problemas bien delicados, hasta penales, porque no supo manejar sus emociones? Pero también te digo que solo Cristo es el único que puede despertar nuestras conciencias para aprender a discernir sabiamente entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto. Solamente cuando el Espíritu de Dios viene e impacta nuestra alma, nuestra conciencia, entonces aprenderemos a tomar sabias decisiones. Y entonces es ahí cuando nuestros hijos, los hijos que han sido direccionados por esas forjadoras de destino, experimentarán un camino de libertad. Esos hijos vivirán en una senda de libertad. ¿Cuántos quieren que sus hijos vivan en esa senda de libertad? Entonces aquí es donde entran en escena las forjadoras del destino, las madres. Aquí es donde entran en escena las Betsabé, las que han hecho un juramento delante de su rey y le han creído a su rey, porque las promesas que él les ha hecho, el rey se las va a cumplir. Dios te ha hecho un juramento. Estoy utilizando la tipología de David con Betsabé. David es el rey. Dios te ha hecho un juramento, Betsabé. A pesar de tus errores, a pesar de tus falencias, a pesar de tus fracasos, Dios te ha hecho un juramento. Y Él ha dicho que Él cumplirá su propósito real sobre tus hijos. Los cumplirá. Y aunque en estos momentos vea que el camino que ellos están tomando es el incorrecto, sigue forjando el destino de tus hijos en Cristo Jesús. Una madre siempre recibirá de su rey lo que éste le ha prometido en cuanto a sus hijos. El rey cumple lo que promete. Diga conmigo: mi rey me cumplirá lo que me ha prometido. ¿Sabe por qué? Porque Él ha jurado por sí mismo que lo hará. Él lo va a hacer. Así que aquí quiero que miremos con mayor detenimiento ¿qué hace una forjadora de destino en cuanto a sus hijos? ¿Quieren saber qué es lo que hace una forjadora de destino? ¿Cómo una forjadora de destino puede vivir la vida cristiana con creatividad frente a sus hijos? La vida cristiana suya, mamá, debe ser pública ante sus hijos, no privada. Amén. Debe ser pública. Sus hijos deben ver cómo usted modela su cristianismo. Si usted es de esas madres que dicen, no, es que cada uno debe tener, eso es algo muy personal, eso me da a entender que no te sientes preparada para ser autoridad e inspiración en cuanto a tu modelo de vida cristiano para tus hijos. Miren, por ejemplo, una forjadora de destinos, en primer lugar, sabe muy bien la importancia de sus oraciones a favor de la salvación y de la transformación de sus hijos. La tiene clara. Las mamás tienen muy claro que la oración es fundamental cuando se trata de trabajar y de batallar por la salvación de los hijos. Una madre que no ora, ¿qué está haciendo? ¿Qué está esperando? Discúlpeme lo que voy a decir. Una madre que no ora por sus hijos es una mujer ilusa. Está solamente ilusionada que sus hijos sean salvos, pero no es suficiente la ilusión. Hay que ir y llorar, doblar rodilla delante del trono de Dios a favor de los hijos. Hay que ayunar. ¿Cuántos ayunos estás haciendo por tus hijos? Vigilias. ¿Cuántas rodillas doblas a favor de tus hijos? ¿Cuántas veces has decidido romper el protocolo e ir a la recámara del rey y volver a recordarle: rey, rey, yo soy la hija del juramento? Un día me juraste, un día me prometiste algo para mi hijo, algo para mi hija, pero mis ojos no lo están viendo. ¿Qué está pasando, Dios? Porque sabe que su mayor gozo, su mayor felicidad en esta tierra va a ser nada más ni nada menos que ver a sus hijos andando en la verdad. Como lo dice tercera de Juan 4, dice: no hay nada que me cause más alegría
que oír que mis hijos siguen la verdad. En estos días hablaba con una hermana amiga de la temprana juventud, allá en San Gil. Escuchó uno de los reels que envié esta semana sobre la parte de los padres. ¿Cuál es la meta? O sea, ¿a qué tiene que apuntarle? Y cuando cumpla esa meta usted puede decir, ahora sí, me siento satisfecho, lo logré. Y me envía un mensaje diciéndome, estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices, pastor. Y lo estoy viviendo, eso es maravilloso. Mi hija en este momento está sirviéndole al Señor de tiempo completo. Ya lleva un mes en Brasil y está en las misiones y está metida de lleno predicando el evangelio en las favelas, predicando la palabra del Señor, haciendo realmente lo que le agrada a Dios. Realmente me siento plena, me siento satisfecha, me siento feliz, porque eso es lo que llena de felicidad el corazón de una madre. Una madre que es forjadora de destino, primero dice, bueno, si estoy sola, pues voy a reclutar ayudantes. Yo pertenezco a una iglesia, pues entonces voy a aliarme con algunos hermanos, hermanas que sé que son de oración y voy a decirle, ayúdenme a orar. Vamos a crear compañeros de oración para clamar por mi hijo, por mi hija, por esta situación, y vamos a mantenerlo en la brecha. Pero si es una madre casada que tiene la dicha de tener a su lado a su esposo, pues entonces los dos entienden la responsabilidad enorme que pesa sobre sus hombros. Los dos entienden que la principal influencia humana que debe haber en la vida de sus hijos es la de sus padres. Amén. Y entonces por eso trabajan en equipo, para poder hacer realidad esto. Y entonces, ¿qué hace una pareja que entiende que esa es la prioridad? Le da también prioridad a la oración. Diga conmigo, la oración debe ser prioritaria a favor de la salvación y transformación de nuestros hijos. En segundo lugar, una forjadora de destino, escúchame esto, mamá, no toma decisiones de crianza según las lágrimas o los caprichos o los berrinches de sus hijos. Una forjadora de destino se percibe como ayudante de Dios en su obra transformadora. Entiende que es un instrumento de Dios para ayudar a sus hijos a encaminarse en el propósito divino. Las mamás no están aquí en la tierra para estar solamente cumpliendo los caprichitos de sus hijos. Y que entonces, para que no me haga berrinche, entonces accedo a sus deseos. No, una forjadora de destino utiliza aún los mismos berrinches, ¿para qué? Para formar y forjar el carácter de Cristo en el corazón de sus hijos. Amén. Esta mujer, a medida que maduran sus hijos, es consciente de que es necesario que el Espíritu Santo siga obrando en ellos, porque entiende que la obra del Espíritu Santo no termina en esta tierra, es para toda la vida. Mis hijos ya tienen 30, 40 años, listo, ya son independientes. No, esa madre sigue entendiendo que la obra del Espíritu Santo es necesaria, que se siga manifestando allí. Amén, que se siga manifestando. Y entonces ella está trabajando mancomunadamente con el Espíritu Santo, en comunión con Él, asegurando la continuación de esta formación. Pero también prepara a sus hijos al definir y demostrar las expectativas con claridad. ¿Cuáles son las directrices? ¿Cuáles son las normas? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son las reglas que se van a establecer aquí en la casa? Es triste cuando en el hogar no hay reglas, cuando en el hogar no hay límites. Es triste cuando son los hijos los que dicen, aquí se hace, aquí no se hace esto. Y eso está haciendo terriblemente daño a los hogares. Pero una mujer forjadora de destino, una madre forjadora de destino, al colocar las directrices también es consecuente, porque entonces, si uno de ellos transgrede, va más allá de ese límite, entonces le aplica la consecuencia. Le aplica la consecuencia. Y vea que sí funciona. Y hermano, la consecuencia no se acostumbra que siempre es fuete o dolor físico. En estos días justamente tuvimos la experiencia con Sammy. Transgredió una norma, ¿sí? Y ya fueron varias oportunidades, y entonces creo que fueron 4 veces. Y en la cuarta entonces él ya lo sabía,
Yo le dije, venga Samuel David para acá. Y entonces él rapidito llegó, sí papi, hijo, estoy calmado, estoy sereno, pero escúchame lo que te voy a decir. Has faltado por 4 veces a esta regla. Y mi amor por ti es tan grande que yo necesito formarte. Y bueno, y empecé con mi discurso, ¿no? Y mientras tanto yo tratando de... Y él se me adelanta y me dice, papi, ya, esto, pégueme. Yo le dije, no, hijo, precisamente no te voy a pegar. Porque yo sé que si te pego, te pasa rápido el dolor y sigues. Necesito aplicar aquí una consecuencia que te va a dejar por varias horas o de pronto hasta por varios días una tristeza. Para que esa tristeza te dé la capacidad y sobre todo te brinde la oportunidad de reflexionar por qué estás haciendo lo que estás haciendo que no debes hacer. Y entonces le apliqué una consecuencia de que justamente en los siguientes minutos nos estábamos programando para ir a disfrutarlo, y que es algo que a él le encanta. Claro, cuando le dije esta es la consecuencia, empezó a llorar y a llorar. Yo le dije, hijo, esa tristeza que estás sintiendo, quiero que no la olvides. Esa tristeza es la que Dios está usando en este momento para transformar tu carácter. Necesitas de tiempo en tiempo sentir tristeza. Y sabe, un problema delicado que tenemos y que está afectando el destino de nuestros hijos es que los padres no queremos que nuestros hijos se entristezcan, que nuestros hijos tengan cierto nivel de sufrimiento. Y el sufrimiento que usted le impida a su hijo en los tempranos años de vida experimentar, usted lo va a tener que acarrear, lo va a tener que llevar en los años futuros. Y va a ser un dolor más grande y sobre todo más prolongado. Esta forjadora de destino sabe que aun cuando crecen sus hijos, ella se sigue viendo como una socia de Dios en este proyecto que se llama descendencia para Dios. Y por eso no baja la guardia. Y yo tengo un espejo muy hermoso, mi amada suegra, y me demuestra que lo que estoy diciendo aquí sí es cierto. Y aquellos que dicen, no, yo ya cumplí mi tarea porque mis hijos ya los crié y están muy bien, tienen sus hogares. La siguiente tarea, ¿cuál es? Los nietos. Y los que dicen, no, yo ya cumplí porque también ya oré por mis nietos, ahora los bisnietos. O sea que la tarea de ser siempre socia con Dios en oración, en clamor, en estar ahí como vigía, es para el resto de la vida. Amén. Y aquí lo he dicho varias veces, a veces molestamos a la suegra porque para ella todo es oración. Ella fue la que acostumbró a mis hijos cuando empezó la experiencia de que ya ellos querían salir, por ejemplo, ahí al parque del mismo conjunto, eran pequeñitos. Y fue la que empezó a institucionalizar. No me salen sin orar. Y es tan lindo ver que ya, por ejemplo, por más que llega el compañerito, el vecinito, vamos a jugar y qué tal, empieza Samuel y Hannah empiezan a decir, papi, pero oremos. No son capaces hay un límite ahí. A veces uno sale y el otro le dice, Samuel, hay que orar primero. Y eso queda. Imagínense ahora esto cuando sean más grandes, ¿sí? Yo lo digo porque yo fui así. Ahora que soy un poco más grande, no tan grande, me he dado cuenta, mis hermanos, que realmente eso queda marcado en el corazón. Mire, en tercer lugar, esta mujer que se cataloga forjadora de destino, se considera una guerrera que lucha por su familia. Es una guerrera que lucha por su familia. Ella no está dispuesta a quedarse sentada, ni mucho menos pasiva, mirando cómo la cultura degradada que está arrasando con la juventud, que las amistades depravadas están buscando la manera de cambiar la mentalidad de los hijos. Ella no se va a quedar ahí quieta, permitiendo que todo eso manipule la psiquis, el alma de sus hijos. Ella con cuidado, ella con vigilancia procura que siempre la justicia divina sea la que tenga mayor peso sobre el alma de sus hijos que la inmundicia del mundo. Ella busca que siempre la parte de la justicia sea la que tenga mayor peso.
No permite que los contaminantes del entretenimiento sin sentido, las sugerencias descaradas e inmorales y las enseñanzas impías ocupen la mayor parte de la psique de sus hijos. Ella está muy alerta. ¿Qué está leyendo mi hijo? ¿Qué está viendo? A ver, muéstrame, ¿qué videos está haciendo? Yo he recibido unas lecciones muy bonitas de parte de mi hermana Elizabeth. Es bueno tener una hermana mayor y que tenga hijos mayores a los míos. Aprendo mucho de ella, de sus experiencias, ¿sí? Y para mí es muy loable la manera como ella maneja los límites con respecto a sus hijos, según las edades. Ella tiene a Juan Sebastián, que ya va a ser mayor de edad, y a la niña que ustedes ven aquí cantando. Pero hay límites, y cuando se transgreden esos límites también hay consecuencias, ¿sí? Pero ella está muy pendiente. ¿Qué están mirando? Con respecto al manejo de los computadores, de los celulares, también les coloca horarios, le coloca límites. Les prohíbe borrar los historiales. Ojo, papás, ¿sí? Y muchos otros detallitos. Eso es importantísimo. Ella, aunque sabe que no puede protegerlos por completo, porque eso es imposible, no se toma la noche libre al enviar la obra de su vida, que son sus hijos, a la casa de alguien que casi ni conoce, o al dejarla participar de un evento si no sabe exactamente qué actividades y qué amistades van a haber allí. Porque esa es la moda, ¿no? Ah, sí, es que ya está grandecito, entonces vaya. Hay que tener demasiado cuidado con eso, y más en ese tiempo. Esa es una cultura gringa que está tomando mucha fuerza aquí en Latinoamérica, pero que notemos la diferencia. ¿Por qué hay más cercanía entre padres e hijos aquí en Latinoamérica que en Estados Unidos? En Estados Unidos la cultura es un desapego total. En estos días hablaba con una hermana que vive en Michigan y me comentaba, un niño de 11 años, él cuando se levanta para irse al colegio, la mamá ya no está en casa y le toca él mismo prepararse su desayunito y dejar todo organizadito porque el bus viene y lo recibe. Cuando regresa el niño a casa, la mamá no ha llegado. Cuando regresa la mamá, el niño ya está dormido. Y entonces los padres se sienten orgullosos y el decir es, no, es que yo eduqué a mi hijo para que sea independiente. Tenga cuidado, esa palabra connota muchas cosas, ¿sí? Connota muchas cosas. Y yo vengo de un hogar, escúchenme, yo vengo de un hogar donde mi papá desde pequeños, a los 18 ya saben, ¿no? Pero eso hay que saberlo manejar. Porque eso no es decir, a ver, usted se me tiene que ir a los 18 años, sí, pero trabajó en el carácter, forjó el carácter de su hijo para eso. Porque si usted tiene solo esa mentalidad de que, porque es que yo quiero que vayan rápido para yo volver a retomar mi vida y estar tranquilo, los puede estar lanzando a la boca del león. Y está pasando en este tiempo. Padres que cuando los hijos le dicen, papi, me voy a ir a otro país, me voy a ir a tal cosa, listo. Ah, listo, chévere, ¿qué tal? Y a los pocos meses, ¿qué están haciendo? ¿Cómo están viviendo? ¿Cómo está la fe de ellos? ¿Los preparaste? ¿Continúan caminando en la senda que usted les enseñó? Si no está pasando eso, hay que mirar y hay que retomar a ver qué fue lo que sucedió aquí, y no se sienta frustrada, no se sienta de pronto derrotada, sino que más bien alertada. No, ellos siguen siendo mis hijos, ellos siguen siendo mi obra de Dios en esta tierra, y voy a seguir trabajando en pro de ellos. ¿Me está entendiendo, hermano? Y lo último, esta mujer forjadora de destino no está siempre a la defensiva, es una mujer que con iniciativa de la palabra contrarresta la influencia del enemigo, le da valor a la Biblia, le da valor a las escrituras. ¿Sabe qué hace esta mujer? Satura la mente de sus hijos con la palabra de Dios, le da valor a las escrituras. Ella tiene claro que solo el verdadero éxito para sus hijos estará dado en la plataforma de la Biblia. Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En otras palabras, esta madre que es forjadora de destino entiende que hay un aliado poderosísimo para poder
tener éxito en el destino de su hijo, y es la palabra de Dios. La palabra de Dios. El Salmo 119, versículos 10 y 11 dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mire, puede ser que tu hijo deteste el momento en que usted le dice: hijo, venga, vamos a leer la Biblia. ¿Otra vez? Deteste leer la Biblia como detesta de pronto hacer las tareas. En ese momento, por favor, no se decepcione, mamá. No caiga en el mismo nivel emocional de rabia, de frustración de su hijo. Manténgase serena, manténgase firme. Venga, hijo, tranquilo, lea. No quiero leer. Bueno, yo leo, tranquilo. Y léale. Lea la palabra del Señor. Lea la palabra del Señor. Utilice técnicas, utilice las cartas bíblicas para preguntas y respuestas bíblicas. Utilice, por ejemplo, ahora venden escaleras, ¿sí?, donde tienes la oportunidad de jugar el juego de la escalera y vienen versículos y lo ayuda a que lea también los versículos de la palabra del Señor. Estrategias para que ellos se sientan animados a amar las escrituras, ¿sí?, a amar las escrituras. Pero ¿sabe cuál es la influencia más importante? Que ellos te vean leer y estudiar la Biblia. ¿Cómo le va a exigir a su hijo o a su nieto que lea la Biblia cuando esa práctica en su vida brilla por su ausencia? Tenemos que ser ejemplo. ¿Quieres que tu hijo lea la Biblia? A ver, ¿cuántas veces has leído la Biblia completamente? ¿Sí? Hoy hay métodos para leer la Biblia en 1 año, en 2 años, en 3 años, en 6 meses. Imprima de pronto algún programa o un plan de lectura y motívelo. Mire, esto es muy bonito. Hay unos premios que le esperan a mis hijos cuando terminen de leer la Biblia. Ya comenzaron, ¿sí? Y tienen la motivación. Alguien puede decir: pero pastor, de pronto eso es como una mala motivación. No es una mala motivación. Porque en la práctica de ir leyendo diariamente la Biblia, Dios los va a cautivar, Dios los va a enamorar. ¿Estamos entendiendo? Mire, déjeme terminar contándole lo que hizo Amelia Hudson Bumhall. Esta mujer vivió en el siglo XVII y esta mujer cuenta la historia que se propuso demostrarle a sus hijos su vida espiritual. O sea, ella dijo: yo quiero que mis hijos me vean como soy cristiana. ¿Y sabe qué hizo ella? Dice que ella estableció una regla de llevar a sus hijos uno por uno a su habitación. Y cuando ya estaban cómodos ahí en la habitación, les decía: ahora sí, voy a hablar con Jesús. No les decía: a ver, oren conmigo, no. Así se quedaran de pronto jugando o algo, quédense ahí. Y mientras tanto yo voy a orar con Jesús. Y empezaba esta mujer a orar y a orar, y en algún momento empezaba a llorar delante de la presencia de Dios. Y entonces ella dice: los recuerdos más lindos que tengo de ese tiempo es cuando justamente me encontraba sumergida en la presencia de Dios y se me acercaba uno de mis hijos con un delantal a limpiarme las lágrimas, y otro se me acercaba y me decía: madrecita, no llores, no llores. Y los compungía, y empezaban entonces también a arrodillarse cerca de mamá y a orar con ellos. El ejemplo. Una forjadora de destino sabe que si primero ama a Dios con todo su corazón, su alma y sus fuerzas, entonces va a poder enseñarle a sus hijos la forma auténtica, cómo es que verdaderamente se ama a Dios, con el ejemplo. No seamos esos padres irresponsables donde, eso sí, anhelamos que nuestros hijos se porten de cierta manera, pero nosotros sí le damos ancha a nuestras conductas. Eso no tiene sentido, no tiene sentido. Una madre forja el destino de su hijo diciéndole: no solo tú puedes, sino que más bien dice: podemos, vamos adelante, ¿cierto? Por eso es que con razón uno termina entendiendo lo que dice Deuteronomio 6, 5 al 7. Mire lo que dice tan hermoso: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Y mira el versículo 7: repíteselos a sus hijos
y una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Primero, el versículo 5 y 6 habla de sea ejemplo, ¿sí? O sea, usted apasionese, ame a Dios con todas sus fuerzas. Y en segundo lugar, mire, transmítale eso a sus hijos, con el ejemplo. Esa es la clave para ser verdaderos forjadores de destino. Y especialmente, mamitas, ustedes que son las que más permanecen en contacto con ellas, con ellos. ¿Amén? ¿Están de acuerdo? Que Dios nos ayude para poder tener en cuenta esta bendición. Padre, te doy gracias. Recibimos, Señor, esta palabra y declaramos en tu nombre, Señor, cielos abiertos. Que esta palabra cumpla el propósito porque tú decidiste hoy entregarla a cada uno de nosotros. En especial para las mamitas, pero es para todos nosotros. Señor, necesitamos convertirnos en esos forjadores de almas, forjadores de destino. Ayúdanos a no bajar la guardia. Y si la hemos bajado, que esta palabra nos vuelva a colocar nuevamente en perspectiva y que no nos rindamos, que no nos sintamos derrotados, que no nos sintamos fracasados, porque eso es lo que quiere el enemigo. Por el contrario, si hoy la palabra me ha confrontado y me ha dicho, caramba, estoy descuidado en esto, en aquello, en lo otro, Señor, has traído esta palabra para darme esperanza y para decirme, me voy a levantar, pero no en mis fuerzas, sino ahora en el poder del Espíritu Santo. Voy a activar más mi vida de oración. Voy a empezar a activar más mi comunión con el Espíritu Santo. Voy a trabajar más en equipo con Él. Soy ese coequipero con el Espíritu Santo y deseo con toda mi alma hacer realidad el destino de Dios para mi hija, para mi hijo. Aquí estoy, Señor. Bendigo con toda mi alma también a todas las madres que están aquí presentes, aquellas que nos están viendo, y estoy creyendo que esta palabra inspirará sus corazones. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén.